Has mencionado cómo Alemania es diferente de Francia y del Reino Unido en cuanto al colonialismo y las experiencias que tuvieron antes. La realidad es que cuando hablamos de Europa, normalmente pensamos, o se da por hecho, que son lo mismo, pero no lo son. Son pueblos distintos, naciones distintas, con ideas e historias diferentes. Pero esa realidad de las diferencias entre estas naciones no se valora realmente cuando hablamos de Europa. ¿Cómo ves la unidad entre los europeos? Por ejemplo, entre Alemania y el Reino Unido, o entre el Reino Unido y Francia. Eso va a ayudar. Existe una verdadera unidad. Vamos a ver grandes diferencias en la forma en que se enfrentan a Estados Unidos, en cómo hacer que Estados Unidos entienda lo que Europa está sacrificando y ha estado sacrificando hasta ahora. For that to happen, Nima, first Para que eso ocurra, Nima, primero los líderes europeos tienen que ser honestos y sincerarse con su gente. Y no estoy seguro de que estén preparados para hacerlo, porque eso requeriría bastante carácter, valor y peso intelectual. Todas estas son cualidades de las que carece el liderazgo europeo actual, porque existe un nivel de mediocridad que se ha promovido durante esta especie de era unipolar en Europa. Esto ha dado lugar probablemente al liderazgo político más vacío, poco cualificado y ridículamente mediocre de la historia, que vuelve a situarse bajo el paraguas de Estados Unidos. Pero la razón por la que esto es un problema para Europa es que a medida que avanzó como proyecto político y superó a la Unión Económica, lo cual tenía sentido para todos en términos de Schengen y del mercado común, de ello se derivó mucha prosperidad. A lot of prosperity result in this. But then the problem is with the EU political union. Pero entonces el problema está en la unión política de la UPLE. Ahora se está viendo su extremo, con la Comisión Europea sancionando a personas por tener opiniones políticas o por decir cosas que consideran incorrectas, propaganda rusa, como Jacques Baud, por ejemplo, y otros, como Natalie Yam, cuyos casos conoces. Ese es el extremo del proyecto político europeo, que resulta bastante opresivo, de naturaleza soviética, incluso fascista. El problema es que, a medida que Bruselas se fue armonizando con la OTAN, los Estados miembros fueron perdiendo lenta y gradualmente su política exterior independiente. Y creo que el gran cambio aquí, y esto es interesante, se produjo cuando Francia volvió a entrar en la OTAN en 2009 bajo Nicolas Sarkozy. Y creo que eso se hizo en preparación para el derrocamiento de Libia, operación en la que Francia llevó la iniciativa. En mi opinión, no creo que la OTAN hubiera podido hacerlo sin los franceses. Hubo mucho apoyo en Europa y también juegos militares y políticos entre Francia y Libia antes de aquello. Así que fue un gran cambio. Francia tenía una política exterior independiente. Estuvo fuera de la OTAN hasta 2009. Y ahora se puede ver que esta semana una diputada francesa ha lanzado una petición para que Francia se retire del mando central de la OTAN. Se trata de Clémence Guettet, una diputada francesa que presentó la petición esta semana. Puede que aún no tenga un resultado significativo, pero algo así habría sido impensable hace solo 6 meses o un año. Y ahora, aquí lo tenemos. Así que la forma de pensar republicana francesa o gaullista en términos de arte de gobierno y de valores republicanos franceses, está volviendo a primer plano como resultado de que Estados Unidos se muestra bastante belicoso y cáustico en sus relaciones con sus socios europeos. Todo esto tiene un coste para sus unidos. Lo que ocurre es que los conservadores no son personas muy brillantes. Los republicanos están completamente perdidos en lo que respecta a las relaciones internacionales, así que están en proceso de desmantelar la ONU. Y eso es, en última instancia, lo que es el llamado Consejo de la Paz.
Es una forma de eludir el derecho internacional. Este asunto del Consejo de la Paz de Gaza impulsado por Trump, y también obviamente para encubrir el hecho de que Estados Unidos es un cobeligerante con Israel en un genocidio en curso. Quiero decir, es incómodo. Están atacando al Tribunal Internacional de Justicia. Están sancionando a la CPI. Están sancionando a miembros de la ONU, como Francesca Albanese, y hablando de cómo el derecho internacional ha terminado, como Stephen Miller. Esto trata sobre la voluntad de poder, utilizando todo tipo de tropos fascistoides, términos sobre un mundo obesiano. Y este es el mundo sobre el que Estados Unidos va a gobernar, el globo. Al hacer esto, están quitando el suelo bajo los pies de aquello que Estados Unidos ha logrado dominar, controlar y mantener con mucho cuidado a través de instituciones multilaterales, el orden mundial, el llamado orden internacional basado en normas, mediante todas estas instituciones. Quiero decir, mira la OMC. No parece un mal arreglo en este momento, ¿verdad? Pero se permitió que básicamente se desmoronara y nadie se opuso de inmediato a las guerras arancelarias iniciales de Trump, ¿de acuerdo? Pero si lo miras y piensas, está creando caos, incertidumbre en los mercados, está generando esta inflación en varios países que están en el lado equivocado de estas guerras arancelarias. De repente la OMC parece este gran bastión de estabilidad. Y entonces la gente dice, por eso creamos esta institución en primer lugar. Hubo una prosperidad global sin precedentes como resultado de la armonización del comercio y las relaciones durante este periodo, en los últimos 30 o 40 años. Y Trump está intentando deshacerlo, desmantelarlo en un plazo de 12 meses. Y se pueden ver los resultados. Los mercados reaccionarán. Los mercados reaccionarán. Puedes decir lo que quieras en política. Puedes usar todos los tópicos que quieras. Mira el Brexit. El Brexit consistió en este tipo de reivindicación revanchista de la gloria del antiguo imperio y la economía británica se hundió después del Brexit. Literalmente, la libra parecía como si George Soros la hubiera estado atacando durante años. Quiero decir, eso es lo que suele pasar en los países del tercer mundo. Ver cómo tu moneda cae un 10% de la noche a la mañana y cómo tu sector de pymes, de pequeñas y medianas empresas, queda diezmado de un día para otro. Y mientras tanto, lo único que le queda a la gente es ondear la Union Jack británica o la Cruz de San Jorge, porque es lo único que les queda. Los boomers ondeando esas banderas. En Europa pasa lo mismo. Están ondeando la vieja bandera de la hegemonía y el dominio europeos de los últimos 1000 años. El problema es que la mitad del mundo ya ha pasado página. Y ahí está la diferencia. Europa está ahora mismo, Nima, en una posición privilegiada para resolver todos sus problemas con Estados Unidos, si quiere hacerlo. Solo tiene que mirar hacia el este. Simplemente mirar hacia el este. Rusia, soluciones. China, soluciones. Y en ese momento realmente podrías decirle a Trump y a Estados Unidos que se lo metan donde quepa. Sería literalmente así. Pero están tan entrelazados en muchas de estas agendas y acuerdos que en última instancia han sido contraproducentes para Europa. Así que llevará mucho tiempo, creo, deshacer todo eso si es que existe la voluntad política de hacerlo por completo. Eso incluye todas las manipulaciones y engaños de política exterior y la relación con Israel que está completamente implicada en todo esto. Es una agenda dirigida por Estados Unidos, y los europeos, si son lo bastante inteligentes como para no pelearse entre ellos como suelen hacer, podrían encontrar una salida a esta situación y prosperar, aunque no sean una potencia manufacturera. Pero sinceramente, lo que ha ocurrido en Alemania, y créanme que raskev de tats, y no creo que vayan a recuperarse pronto. Realmente quiero decir, se han pegado un tiro en ambos pies. Y creo que el liderazgo que permitió que esto ocurriera debe rendir cuentas de manera seria.
Es decir, algo tiene que pasar, tiene que haber una corrección política en Europa. Ahora bien, me temo que si eso va a ser un giro hacia la extrema derecha, entonces podríamos tener un poco más de problemas. Si miras los giros hacia la extrema derecha en Europa históricamente, toda la basura y la toxicidad que vienen con eso, incluido el racismo, la antiinmigración, el etnonacionalismo, si eso es lo que acompaña ese giro hacia la extrema derecha en Europa, entonces eso va a ser enormemente problemático. Y por eso ves a personas como Elon Musk y otros multimillonarios financiando y avivando la división racial en Europa. Eso beneficia a Estados Unidos, porque una Europa dividida e inestable sigue siendo vasallizada por esas razones. Estados Unidos ha manipulado a Europa antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y creo que también durante la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos llevó a Europa a la bancarrota. Le jugó una pasada tremenda en la Primera Guerra Mundial. Los endeudó a todos, vació sus reservas de oro, que acabaron en Fort Knox, y Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial a costa de los europeos peleando entre sí por qué. Así que esos viejos patrones y hábitos siempre han estado ahí, y ahora los estamos viendo una vez más. Es la clase financiera capitalista, supercapitalista, de Estados Unidos la que sigue queriendo aprovecharse de Europa. Y los europeos siendo tan estúpidos y tan obsesionados con su pequeño legado, con sus viejas disputas étnicas entre Europa Occidental y Europa Oriental, entre el Sacro Imperio Romano y el Oriente Bizantino Cristiano Ortodoxo. Se puede ver que esas fisuras siguen ahí. Y Estados Unidos se ha vuelto tan hábil como lo fueron los británicos durante tantos años en golpear esas diferencias. Estados Unidos cree que todavía puede jugar a ese juego y al hacerlo, mantener su imperio global, pero a costa de las personas a las que dicen considerar sus hermanos, que son, ya sabes, Europa, o la Europa blanca, o como quieras llamarlo. Pero ahora se pueden ver las heridas abiertas que vuelven a abrirse. Así que Europa decidirá si va a tomar un nuevo camino constructivo hacia adelante o si volverá a caer en los viejos hábitos. Ya veremos. Sabes, lo más trágico cuando miras a Europa es que cada movimiento de la política exterior estadounidense en Asia Occidental ha golpeado a Europa con fuerza. En Irak y Afganistán, luego Libia, después Siria, y lo de Siria ocurrió hace poco. Y el más grande, la jugada maestra, fue Ucrania. No puedes imaginar, nadie podría haber previsto lo devastador que sería el conflicto en Ucrania. No sé si la administración Biden estaba coordinando eso con los europeos, pero sabemos que cuando Biden se puso al lado del canciller alemán Olaf Scholz, hablando de sabotear el gasoducto Nord Stream, Olaf Scholz no tenía ni idea, en mi opinión, en ese momento. Quizás se sorprendió un poco. No reaccionó a lo que dijo Joe Biden. Pero Alemania se vio de algún modo atrapada en medio de algo que estaba a punto de suceder. No sabían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Y ya sabes, después de 4 años, se puede ver con qué está lidiando Alemania, las dificultades a las que se enfrenta ahora mismo. ¿Y cuánto tiempo quieren seguir con este tipo de concepto? No lo sé. ¿Viste ese mensaje privado de Macron diciendo, estamos totalmente implicados en el caso de Irán? Vayamos a por Irán, pero ignoremos el caso de Groenlandia. Es la misma estrategia fallida por parte de los europeos. No quieren entender. No quieren aprender de lo que ha pasado hasta ahora. No. Ese mensaje de texto, no estoy seguro de quién lo filtró, si vino de Estados Unidos o de Francia, porque francamente no sé a quién deja en peor lugar, a un lado o al otro. Es difícil decirlo, pero creo que simplemente muestra la relación entre Estados Unidos y Europa. Como dijiste, estamos todos juntos en Siria, estamos todos juntos en Irán.
tenemos al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bassett, que ha salido abiertamente diciendo en su video en X que publicó, así como en el Foro Económico Mundial, que está muy entusiasmado porque han hecho colapsar la moneda y la economía iraníes. Y eso ha causado mucho sufrimiento. Está realmente entusiasmado con tanto sufrimiento. Así que ha admitido, de una manera bastante imprudente y torpe, que las sanciones no están pensadas para cambiar el comportamiento de los gobiernos, sino para castigar a la gente. Desde el punto de vista de Estados Unidos y Europa, son una forma de castigo colectivo. Y al hacerlo, existe esta idea delirante de que de algún modo eso cambiará el comportamiento del llamado régimen. Y ahí está el problema. Tiene estas personas que llegan al gobierno, nombradas desde un entorno de Wall Street. No saben nada de relaciones internacionales, nada de arte de gobierno. Simplemente han llegado. Les han dado las llaves de este destructor naval que es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y deciden disparar contra los objetivos que elijan. Y para ellos, eso es diplomacia. Para ellos, eso es diplomacia. Pero lo que están haciendo es, sin querer, deslegitimar las herramientas de la guerra económica que de hecho han utilizado durante décadas. Así que en cuanto a los europeos, y ya sabes, los Olaf Scholz del mundo, de nuevo, estas son personas de cualquier profesión o de pequeños pueblos de Europa, de cualquier rincón olvidado de una provincia alemana. De repente se encuentran en el escenario mundial. Están junto al presidente de Estados Unidos. Ellos mismos no tienen ninguna gravitas, ningún entendimiento de nada internacional. Y en realidad están a merced de Estados Unidos, que es un actor estatal mucho más astuto y taimado. Y todos los países europeos tienen este problema, que es que Europa sigue luchando con sus cuestiones de identidad. No pueden decidir si son una Europa unida. No pueden decidir si la UE es un superestado o si la UE va a ser una estructura federal, una que reserve los derechos o la soberanía de los Estados miembros individuales. Es muy difícil tener ambas cosas. Quiero decir, ya es difícil, como se puede ver, en Estados Unidos. Mira cómo Trump está atacando al estado de Minnesota, desplegando a 3,000 soldados paramilitares enmascarados, llamados ICE, para ir a aterrorizar a los residentes de Minneapolis, con el fin de hacer una demostración política de fuerza. Así que, los estados se sienten ahora neutralizados. No pueden resistir la extralimitación federal, ni el abuso del poder federal, porque los derechos de los estados en Estados Unidos se han ido erosionando con el paso de los años a través de órdenes ejecutivas. Así que ahora están en un punto en el que están completamente inmovilizados. Eso incluye la forma en que los medios de comunicación lo están informando a nivel nacional y demás. Europa tiene el mismo problema, y este siempre será un problema con la Unión Europea, porque en esencia hay unas cuantas docenas de países europeos completamente diferentes, con distintos idiomas en casi todos los casos, diferentes historias y diferentes contextos culturales. Y se les ha obligado a encajar en este molde de la OTAN, por así decirlo. Bruselas, en realidad, no tiene un molde. Está intentando imponer algún tipo de marco sobre estos estados individuales. Así que, despojándolos de su capacidad de decisión en política exterior y de su capacidad de decisión en materia comercial y económica. Porque mira, ¿quién decidió que Europa iba a depender de la energía estadounidense? Quiero decir, eso no se votó, pero la gente lo está pagando. Y lo están pagando económicamente, socialmente, y han hipotecado el futuro de los niños europeos. Sus futuras vidas adultas han sido hipotecadas por esta especie de generación boomer envejecida, obsesionada con acumular y proteger su propia riqueza personal, sus ahorros, ¿de acuerdo? Han condenado a las generaciones futuras a una mayor pobreza, menos independencia, menos libertad de expresión. Básicamente, los están entregando a una tecnocracia.
basically. And this isn't going through any kind of Y esto no está pasando por ningún tipo de proceso democrático. Quizá se parece más a una toma de control corporativa desde Estados Unidos en lo que respecta a las grandes tecnológicas y los datos. Quiero decir, ¿quién dirige toda esta nueva tecnocracia? Son empresas estadounidenses, en su mayoría las que proporcionan la potencia en la nube y la inteligencia artificial. Palantir, Amazon Web Services, todas estas compañías con sede en Estados Unidos son las que lo gestionan. Europa no será dueña de sus propios datos en 5 años. Y si no posees tus propios datos, no eres soberano, porque esa es la nueva cuestión. La soberanía de los datos equivale a la soberanía energética en los próximos 5 a 10 años. Así que estos líderes europeos están volviendo a tu pregunta original, Nima, y con esto concluyo. Back to your original question, Nima, and I'll round this out. Europe has always struggled after Europa siempre ha tenido dificultades después de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez fue por la Guerra Fría, tal vez por la dominación estadounidense, pero ha tenido problemas, tanto como estados individuales como en su conjunto, con su razón de ser. Creyeron haberla encontrado con el mercado común, utilizándolo como herramienta colectiva, y con la OTAN como elemento disuasorio colectivo. Un futuro utópico y prodemocrático en el que se expandirían, avanzarían hacia el este, hacia el sur, y exigirían a todos que se ajustaran a sus valores europeos liberales. Y parte de eso es, creo en esto. Eso me convierte en un buen ciudadano. Creo que Rusia ha llevado a cabo una invasión a gran escala y sin provocación de Ucrania. Debemos proteger a Zelensky. Al hacerlo, protegemos a Europa. Y si crees eso, eres un buen ciudadano. Yo ondeo mi bandera de Ucrania frente a mi oficina en Europa, en mi ayuntamiento, en mi aldea, en mi pueblo. Somos buena gente, especialmente en un país como Alemania. Se exceden intentando expiar su sórdida historia de la Alemania nazi y todos sus pecados pasados. Ahora se ha vuelto tan perverso y tan depravado que están dispuestos a hacerlo hasta el último ucraniano. Quieren expiar y mostrar su virtud con tanta desesperación que están dispuestos a expiar sus pecados pasados hasta el último ucraniano, y peor aún, hasta el último palestino. Ahí es donde ha llegado Alemania, en su mente. Y esto es, creo, una especie de defecto mental colectivo en un país como Alemania. Es realmente el resultado de intentar demostrar que son buena gente, y al hacerlo, se lanzan contra los manifestantes en Alemania, personas que protestan por los palestinos, que piden detener el genocidio de Israel. Están siendo golpeados en las calles de Alemania. Y esto es, de nuevo, la sobrecompensación de Alemania. Al hacerlo, se convierten en los autoritarios que una vez fueron. Demuestra que si no tienes principios en política exterior y dejas que la propaganda dirija tu consenso nacional, te intimida la CIA, la OTAN y el israelí. Esto es lo que ocurre. Van a empujarte a la peor posición posible, en la que te conviertes precisamente en aquello de lo que históricamente huías. Creo que esa es una buena evaluación de la situación actual de Alemania. Igualmente estúpido y de forma bastante asombrosa fue que Finlandia y Suecia permitieran que la campaña de miedo y propaganda en los primeros días del conflicto en Ucrania en 2022 forzara un referéndum emocional, llevándoles a abandonar su estatus de neutralidad y convertirse en países de primera línea de la OTAN. Eso no los hace más seguros, sino todo lo contrario. Y su razonamiento es, bueno, necesitamos reforzarnos frente a la amenaza rusa. Quiero decir, es una lógica circular y es una especie de virus mental, por así decirlo, realmente impulsado por la propaganda. Estamos hablando de propaganda internacional, medios de comunicación, narrativas políticas y una diplomacia muy agresiva por parte de los estadounidenses, los británicos y Bruselas. Y están realmente mejor así. Quiero decir, Finlandia, sinceramente, estabais mejor como país neutral, reconocido con estatus neutral y buenas relaciones con Rusia.
relaciones relativamente buenas. Y ahora míralo, tenéis al actual líder de Finlandia diciendo algo como, oh, vamos a adquirir más F-35, vamos a tener la mayor fuerza aérea de Europa, y Rusia no se va a meter con nosotros. Déjame decirte algo. Rusia podría aniquilar todo lo que Finlandia tiene en términos de activos militares, ¿en qué? 48 horas, desaparecido. Todo lo que han construido podría ser destruido si se utiliza como un garrote contra Rusia. Esa es la realidad. Los rusos lo saben, y creo que en el fondo, muchos finlandeses también lo saben. Pero a nivel de liderazgo, todo gira en torno a impulsar el keynesianismo militar y las políticas que lo respaldan, porque no les queda nada en cuanto a ideas para el futuro de Europa. Quiero decir, este es un punto históricamente bajo para Europa y podría acabar conduciendo a la disolución de la OTAN y probablemente a la fractura permanente de la Unión Europea tal y como la conocemos. Patrick, cambiando un poco de tema hacia lo que está ocurriendo en Estados Unidos bajo la administración Trump. Después de un año, vemos, como has mencionado, el caso de Minneapolis y lo que está pasando con el gobierno, intentando obligar a la gente a comportarse como ellos quieren. ¿Cuál es tu interpretación de la política de Donald Trump en Asia Occidental? Estuvimos al borde de una nueva guerra. Seguimos al borde de una nueva guerra aquí en Irán. Se están preparando. Se ve mucho movimiento de armas por todo el país, el ejército preparándose para todo. Y ya sabes, con quien hables, sobre todo funcionarios iraníes, dicen que están preparados, que se están preparando aún más para luchar contra Estados Unidos. Pero después de todo, ¿qué es lo que la administración Trump, el propio Donald Trump, realmente quiere de una nueva guerra con Irán? Creo que no se trata tanto de lo que quiere Trump, sino de lo que quiere Israel. Donald Trump, o más bien Estados Unidos, no tiene, en lo que respecta a Oriente Medio, una política exterior independiente. La Casa Blanca está bajo el control de un gobierno extranjero. No debería haber debates sobre eso. Estados Unidos realmente no puede tomar una decisión ni dar un paso sin el visto bueno de Bibi Netanyahu, desde la oficina del primer ministro en Israel, quien luego se expresa a través del lobby israelí y de la clase de multimillonarios en Estados Unidos. Ellos poseen al presidente, y él se puso en venta ante esta gente. Y entonces, básicamente, en ese momento, él realmente no tiene ninguna independencia. Así que lo han capturado y también han capturado a su familia. Donald Trump puede hacer muy poco de manera independiente con respecto a Irán. Lo único que puede ocurrir es que haya un atisbo de lógica o sentido común que atraviese la mente de Trump y de su administración. En realidad, solo se verá influido por consideraciones estratégicas. Por ejemplo, ¿es el momento adecuado para atacar a Irán? ¿Deberíamos esperar? ¿Deberíamos actuar ahora? ¿Deberíamos usar armas nucleares o solo convencionales? Esas son las únicas cosas que pueden retrasarlo. Ahora bien, retrasar no es malo, Nima. Retrasar sigue siendo algo positivo para, creo, todo el mundo, porque cuando se retrasa una agenda, significa que hay que recalibrarla. Las cosas cambian en el ínterin de cara al futuro. Y las realidades políticas pueden cambiar en Estados Unidos, igual que pueden cambiar en Israel. Así que Israel y Estados Unidos no son inmunes a las realidades políticas internas. Del mismo modo que la presión que ejercen sobre Irán genera tensiones dentro de la sociedad iraní y de su economía política. Lo mismo ocurre con el efecto boomerang de las acciones de Estados Unidos e Israel. Pero en lo que respecta a Estados Unidos, creo que ya está decidido. Tienen múltiples escenarios ya acordados para librar una guerra contra Irán. Pero muchos de ellos son problemáticos porque históricamente Estados Unidos, incluido bajo Trump, ha sido muy cuidadoso de no atacar a Israel ni golpear con demasiada fuerza a nadie que pueda contraatacar.
Ahora bien, hay muy pocos países que encajan en esa categoría. Diría que Rusia es uno evidente. Hay que tener mucho cuidado. Han llevado a cabo todos esos ataques encubiertos, muy engañosos, muy sucios y arteros, lo que Estados Unidos y los británicos han hecho a través del régimen títere ucraniano, ataques con drones, intentos de asesinar al presidente Putin. Quiero decir, el coste de esto podría llegar en algún momento. Esa factura podría llegar para Estados Unidos y los países europeos por haberse involucrado en ese tipo de ataques terroristas sucios, intentos de asesinato y demás contra una gran potencia nuclear. Es una estupidez por su parte hacerlo, pero ya sabes, veremos. En cuanto a Irán, Estados Unidos tiene que sopesarlo, porque Irán, al igual que Rusia o Corea del Norte, es uno de los pocos países que tiene la capacidad de contraatacar. Y a Estados Unidos no le gusta bombardear o golpear con demasiada fuerza a nadie que pueda devolver el golpe, porque no puede. Estados Unidos, a pesar de todo su poder, tiene una población tan blanda, tan vulnerable y tan insegura en su patriotismo, que si un par de soldados estadounidenses aparecen muertos en televisión, el país literalmente entra en crisis. Pero el país no tiene ningún problema si vaporiza a 100,000 personas en algún país extranjero. Eso no afecta emocionalmente a los estadounidenses, son inmunes. Pero si pierden incluso a unos pocos soldados, se convierte en una crisis política. Ver caer un helicóptero Black Hawk en Somalia fue un acontecimiento enormemente traumático. En Estados Unidos, Black Hawk Down, ese escenario, literalmente les provoca pesadillas a los estadounidenses porque perfora esa ilusión de invencibilidad con la que se crían, a través de la escuela y de la propaganda desde el nacimiento, para creer que América es una potencia invencible. Y lo es, en cierto sentido, pero no se puede. Comparada con otros países, relativamente, puede parecer invencible. Pero solo se puede mantener esa idea en la cabeza, junto con la idea de que Estados Unidos es una fuerza del bien en el mundo. ¿Ves? Entonces, ¿de qué sirve la invencibilidad en tu mitología nacional si no coincide con algún tipo de bondad en el mundo? Es decir, Estados Unidos es esa ciudad resplandeciente en lo alto de una colina, como dijo George H.W. Bush, 1000 puntos de luz. Eso también es necesario. Es la otra cara de la mitología. La administración Trump dijo que no cree en ese lado. Piensan que uno puede ser una fuerza, pero no necesariamente una fuerza para el bien. Basta con ser una fuerza, ¿entiendes? Y eso, en las relaciones internacionales y en la historia mundial, es el beso de la muerte para cualquier imperio. Desde ese punto de vista, no sé qué va a hacer Trump con Irán y Asia Occidental. Creo que podrían seguir jugando esta mano durante varios años más. Probablemente podrían realizar ataques periódicos a infraestructuras e intentos de decapitación de liderazgo contra Irán. No hay duda de que eso se está considerando ahora mismo. Esto podría suceder en días o semanas, como sabes. Pero sería una serie de ataques a lo largo de años, quizá 1, 2 o 3. Como vimos con Siria, Nima, no van a rendirse después de 15 años, porque Israel dictó la política estadounidense sobre Siria. ¿Ves? Y por cierto, no habrían podido provocar el colapso de Siria sin los repetidos ataques aéreos israelíes durante más de una docena de años. Miles de salidas aéreas. Israel, así que, para quienes no estén familiarizados con el conflicto sirio, Al-Qaeda e ISIS no tenían fuerza aérea. Israel fue la fuerza aérea de facto de Al-Qaeda e ISIS en Siria durante ese tiempo. Atacaban objetivos como si ISIS y Al-Qaeda tuvieran su propia fuerza aérea. Coordinaban con ellos. Atacaban objetivos. Dejaban aeropuertos fuera de servicio. Y realmente ayudó a hacer cumplir las sanciones también. Obviamente al no permitir la entrada de bienes, ya sabes, controlando las fronteras. ISIS controlaba la frontera iraquí-siria, hacía estallar los aeropuertos de Alepo y Damasco, nunca permitía que volvieran a funcionar y bloqueaba las rutas comerciales,
para luego aplicar sanciones entre Estados Unidos y la UM. Así que todo esto fue un esfuerzo coordinado. Están intentando hacer lo mismo con Irán. Es este esfuerzo coordinado de máxima presión que incluye no solo sanciones, sino también aplicación física. El problema con Irán es que no tienen el mismo nivel de control sobre sus fronteras y, obviamente, Irán también tendrá dificultades para asegurar sus fronteras. De ese modo, las facciones de Estados Unidos y del Kurdistán iraquí pueden usar esas zonas como bases de operaciones para atacar a Irán, así como a Azerbaiyán. Dicho esto, no se trata de Siria. Siria está muy contenida. Fueron capaces de estrangularla, de asfixiar a Siria, de castigar realmente a su pueblo, crear hambruna, robar su petróleo, robar su riqueza agrícola, cortar su energía y su electricidad. Pudieron hacer eso con Siria, no pueden hacerlo con Irán. Así que no será una tarea fácil. Irán no es Gaza. Y creo que esto empieza a pesar en la mente de los planificadores de guerra en Estados Unidos, que en mi opinión, han estado bastante eufóricos con una especie de subidón de dopamina al ver la carnicería en Gaza, lo cual ha entusiasmado a mucha gente en Estados Unidos. Y no lo digo a la ligera, lo digo con gran horror y gran cautela. El número de republicanos y sionistas cristianos que se han mostrado visiblemente emocionados y eufóricos por la matanza en Gaza es inquietante a nivel humano. También están muy entusiasmados con las masacres en Siria. Les encanta la violencia sectaria porque, creo, han desarrollado un odio inherente hacia los árabes. Gran parte de esto proviene de la propaganda impulsada por Israel y de la propaganda posterior al 11S. Existe un odio profundo y visceral hacia los árabes dentro de las maquinarias política y mediática de Estados Unidos, y están intentando cultivar ese mismo odio hacia los iraníes también. Pero están teniendo dificultades para hacer funcionar el mismo sistema de propaganda, e Irán ha desconcertado a Occidente en muchos momentos distintos y los ha sorprendido. Y es un sistema mucho más resistente. Ahora incluso los halcones occidentales reconocen que el gobierno iraní, el gobierno revolucionario, la sociedad de la República Islámica es mucho más resistente de lo que le atribuían. Pero llevamos años diciéndolo. Podríamos haberles ahorrado mucho esfuerzo, dolor y sufrimiento. ¿Hasta dónde llegarán entonces? Israel ha estado diciendo al público estadounidense que Irán es como Siria, solo necesita un pequeño empujón, va a colapsar, solo un pequeño empujón. Y han llevado a cabo operaciones increíbles para desestabilizar Irán, pero no han tenido éxito. Lo que han conseguido, en cambio, es reforzar cada vez más la solidaridad dentro de la sociedad iraní. Y ese es el efecto contrario. Así que esta idea de provocar un cambio de régimen están yendo en la dirección equivocada con esto, porque piensan que los estadounidenses, lo último que diré, Nima, tienden a apoyarse en plantillas. Tienen plantillas históricamente. Dicen, arruinamos a la Unión Soviética en una carrera armamentística y ganamos la Guerra Fría. Y les encanta eso. Así que, geopolíticamente, quieren trasladar esa lógica a las sanciones contra Rusia después de que estallara la guerra de Ucrania. Estaban haciendo alarde en el Congreso, senadores todos en las noticias, diciendo, vamos a arruinar a los rusos y vamos a hacer que realmente paguen, y Putin va a caer. Vladimir Putin está escondido. Tiene cáncer, tiene esto, tiene lo otro. Realmente creen que podrían usar el mismo modelo una y otra vez. Con todos estos acontecimientos históricos, creen que las fuerzas aliadas quebraron la columna vertebral de la maquinaria de guerra nazi, lo cual es totalmente falso. Lo hizo el Ejército Rojo. El Ejército Rojo estaba prácticamente en Berlín cuando tuvo lugar el día D, así que ya estaba todo decidido. Pero en la mente estadounidense, europea y británica, el público y los políticos influenciados por la propaganda creen que las fuerzas aliadas asestaron el golpe mortal a los nazis.
lo cual no es cierto. Esa mentalidad da forma a su pensamiento geopolítico actual, por lo que ignoran el Frente Oriental históricamente. Y mira lo que está ocurriendo ahora en el Frente Oriental. En los mismos lugares donde el Ejército Rojo quebró la columna vertebral de la Wehrmacht, en los mismos campos de batalla, la historia se repite. Solo que esta vez es una historia que la mayoría de la gente en Occidente no puede ver ni discutir y que nunca llega a ocupar un lugar destacado en el debate público. Creo que son realmente víctimas de una arrogancia histórica, una especie de arrogancia tradicional, tan empapada en su propia propaganda en Occidente. Y pienso que esto es un enorme hándicap, una gran discapacidad política para Europa, Estados Unidos y los Estados miembros de la OTAN. Por eso su política es disfuncional, por eso se está desmoronando y por eso siguen quedándose atrás. Sus errores se están acumulando. Y están viéndose obligados a redoblar sus esfuerzos, adoptando posturas y medidas más extremas para apuntalar lo que es, en realidad, una visión fundamentalmente errónea de su lugar en la historia, de su papel en el momento presente y de lo que realmente está ocurriendo. También están ignorando y despreciando la soberanía rusa e iraní, o la innovación y las capacidades de Irán y Rusia. Lo han pasado completamente por alto, porque una vez más, en Occidente la gente está fuertemente adoctrinada en el autoengrandecimiento, creyendo que son los hegemones culturales y civilizacionales, y eso condiciona su forma de pensar. Lamentablemente, esto está configurando tanto la política exterior como la económica. Creo que es un enorme error por parte de Occidente no reconocer las realidades del mundo cambiante actual.